Buenos días. Se reanudan los trabajos de la Comisión de Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico. Hoy vamos a tener la primera de unos días de vistas públicas acerca del proyecto del Senado 517. Nos acompaña, ¿verdad?, Josie Torres Torres, el portavoz de la mayoría en el Senado. Antes de darle paso a la ponencia del doctor Ibarra en representación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, yo quisiera compartir con ustedes hola, ¿cómo está? El senador Nieves se une a los trabajos. Unos pensamientos a modo de mensaje de inicio de las vistas públicas. Puerto Rico viene hoy al Senado de la Casa de las Leyes, el Senado de Puerto Rico, a iniciar oficialmente una conversación pública que ha sido por mucho tiempo, desgraciadamente, parte de la discusión pública de otros países del mundo. Hoy, pues, empezamos nuestro esfuerzo a unirnos a esta conversación. Tomando en cuenta los esfuerzos gubernamentales tan inmensos y perpetuos por combatir el uso de drogas de una manera prohibicionista, desafortunadamente estos esfuerzos han fallado. Por más de 40 años después de aprobarse la Ley de Sustancias Controladas y tras gastarnos miles de millones de dólares en el intento a controlar el tráfico ilegal, este sigue en aumento y la cantidad de usuarios de sustancias controladas es mayor. Le toca a la sociedad exigirnos a nosotros, los legisladores, que identifiquemos dónde ha fallado este modelo y cuáles son las faltas de esta estrategia. En adición a esto, también nos deben pedir que identifiquemos las soluciones para convertirlas en legislación efectiva, que tenga bien social. Este servidor está convencido, después de una vida entera dedicada a ayudar a enforzar esa estrategia, que nuestra lucha, y quiero indicar, en Puerto Rico y en los Estados Unidos, reside en otras soluciones. Lo que falla es la premisa, las estrategias y la premisa que contiene esa estrategia. Se falló pensando que los efectos del tráfico internacional de drogas se debilitarían, separando de la sociedad al último eslabón de esta poderosa cadena, al usuario. El usuario que viene a ser sustituido por un nuevo eslabón, un nuevo usuario. Siempre, siempre, siempre es la misma historia. Todas las intervenciones que se han visto en la televisión, todas las intervenciones que se han visto en los llamados puntos de droga, siguen incrementando los puntos de droga y las personas que participan de los mismos. Estamos hoy, en los próximos días, en un ánimo de respeto para una conversación pública que amerite la altura que tiene que tener esta conversación. Reexaminaremos desde diversos puntos de vista lo que se ha hecho y por qué no ha funcionado. Replantearemos la forma de reaccionar ante el usuario poseedor y decidiremos al final si lo mejor que podemos hacer como sociedad es meterlo preso. En esta ocasión la discusión se circunscribe al usuario de marihuana que en posesión tiene más de 21 años y en posesión de 1 onza o menos. ¿Qué hacemos con él? Lo seguimos lacerando, seguimos sacando a una persona con un término fijo de 3 años, del cual serviría 2.4, 2.5 años, es decir, 2 años y medio. Estamos claros que queremos dejar que nuestros dogmas y aprendizajes, algunos de ellos arcaicos,
nos dominen y continuemos quemando gente en las hogueras. Por eso es que estamos aquí hoy. Tenemos que llevar a nuestra isla a un pensamiento distinto en su contemplación. Tenemos que contemplar unas soluciones nuevas. ¿Por qué estoy convencido de que no existe ningún balance entre lo que representa la posesión y, entiéndase sin tapujos, su uso? Porque bien pocas personas poseen marihuana por la habilidad de poseerla. Pero en estas cantidades de posesión simple, el castigo de 3 años fijos y la confiscación de la propiedad que se utilizó para eso es sencillamente fuera de toda proporción al daño a la sociedad que le hace el individuo que posee esa cantidad de marihuana y en balance el daño que le hace a la sociedad, que le hacemos nosotros a esa persona. La Comisión de los Jurídicos, Seguridad y Veteranos, que me honro en presidir, viene a escuchar y a considerar todas las preocupaciones y soluciones propuestas por este proyecto del Senado, que es el 517, que tiene márgenes para enmiendas, pero en pos de la vida libre de cárcel, de esa amenaza a nuestra gente de 21 años, 22 años, 23 años. En un marco de cordialidad que corresponde siempre a los trabajos de este recinto, comenzamos esta discusión. Muchas gracias por la atención que prestaron estos comentarios. Nosotros todos nos afectamos cuando alguien está encarcelado y pensemos que en cualquier momento esa persona va a ser una persona cercana a nosotros, que lo conocemos, que lo queremos, que es nuestro hijo, que es nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestro amigo. Y pensemos si en verdad esa es la solución que queremos tener en este país. Vamos a comenzar entonces. El doctor Ibarra, presidente. Muy bien. Se informa que el senador Sailhammer se une a los trabajos de la comisión, el portavoz de la minoría. Doctor, por favor, comience. Muy buenos días, senador Pereira. Buenos días, senador Nieves. Buenos días, senador Torres. Buenos días, senador Sailhammer. Ponencia del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico sobre el proyecto del Senado 517. Septiembre 18 de 2013, Honorable Miguel Pereira, presidente de la Comisión de los Jurídicos, Seguridad y Veteranos, San Juan, Puerto Rico. Estimado senador Pereira, agradecemos la gentileza de que se le permita al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico exponer la posición institucional sobre el proyecto del Senado 517 del 16 de abril de 2013, cuyo propósito específico lee para enmendar el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley número 4 del 23 de junio del 1971, según enmendada, a fin de enmendar sus disposiciones en torno a la posesión de marihuana. Esto para que lea finalmente, se enmienda el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley número 4 del 23 de junio 71, según enmendada, a fines de que lea. Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas e intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido obtenida directamente de conformidad con la receta u orden de un profesional actuando dentro del marco de su práctica profesional, o excepto, como se autorice en esta ley, sin menoscabo a lo establecido en el artículo 41 de esta ley. Esta prohibición no será aplicable a la posesión de hasta 1 onza de marihuana por una persona mayor de 21 años. Durante toda la historia de la institución, Colegio Médico, que me honro en presidir, la política pública de la misma respecto al uso y abuso de sustancias, tanto dentro del ámbito de aquellas autorizadas por las diversas entidades del Estado,
como de aquellas fuera del mismo, ha sido que la vía a seguir debe ser bajo el aspecto salubrista, racional y educado, donde la persona con adicciones se le debe considerar como un enfermo y se le debe de proveer tratamiento. Dicho tratamiento debe ser de carácter multidisciplinario, dirigiéndose al mismo no solo a la condición de adicción como tal, sino que debe de abarcar todos los ámbitos que sean pertinentes a fin de reintegrar al paciente lo antes posible a la sociedad. Lo anterior implica, amén del cuidado médico especializado, consejería especializada, educación, reentrenamiento laboral y cualquier otra que le permita a la persona adaptarse en forma íntegra a su entorno social y dentro del mismo funcionar en forma aceptable tanto para sí mismo como para los demás. El proyecto del Senado 517 contempla además otro asunto que ha sido siempre preocupante, no solamente para nuestra institución, sino para nuestra sociedad en general y para la gran mayoría de las sociedades alrededor del mundo. Nos referimos a la proporcionalidad en el castigo que se le inflige al pequeño usuario, en la mayoría de los casos personas jóvenes, al condenarle indefectiblemente a varios años de prisión por el uso en particular de pequeñas cantidades de esta planta. Desafortunadamente, la mayoría de las prisiones no son precisamente centros de rehabilitación, sino más bien lugares donde las personas son, en muchos casos, abusados y maltratados, tanto física como psíquicamente. Frecuentemente también estos nuevos prisioneros son infectados con condiciones potencialmente letales, como lo son la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH. Por otro lado, las prisiones se han reconocido en la gran mayoría de los países y tristemente en Puerto Rico como verdaderas escuelas de la criminalidad, donde los internos en ellas adquieren nuevos patrones de conducta antisocial, los cuales probablemente les seguirán por el resto de sus existencias. Varias sociedades, ante las anteriores realidades, han decidido depenalizar la posesión y el uso de pequeñas cantidades de marihuana, sin necesariamente legalizar la misma y manteniendo como conducta criminal la venta y contrabando de la misma. Entre estas sociedades se encuentran varias en los Estados Unidos, como lo son California y Nueva York, amén de varias en países como lo son Holanda, Portugal y Uruguay. Ante las anteriores realidades, el honorable senador Miguel Pereira presentó el proyecto de ley, el cual propone, como en el caso de las jurisdicciones arriba mencionadas, que en Puerto Rico no se ingrese a prisión a ninguna persona por el hecho de poseer para su consumo personal una pequeña cantidad de marihuana, siempre y cuando la misma no sea mayor de 1 onza y que la persona sea mayor de 21 años de edad. Los cuerpos directivos del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico tuvieron el pasado miércoles 11 de septiembre la oportunidad de escuchar directamente de los proponentes de los proyectos de ley que tratan estos asuntos, honorable Miguel Pereira y honorable Carlos Vargas, los argumentos sobre los mismos y tuvieron también la oportunidad de escuchar las respuestas de estos a sus preguntas y dudas. Reconociendo la complejidad del tema, esa misma noche la Junta de Directores determinó en forma unánime el que este servidor creara una comisión que estudiara profundamente el mismo en todos los ángulos posibles para en un término no mayor de 90 días a partir de esta fecha, poder presentar ante ambos legisladores las enmiendas a sus respectivos proyectos a fin de lograr que los mismos sean unos de avanzada, no solo para nuestra sociedad, sino para el mundo entero. Para ello, el Colegio solicitará la colaboración de expertos en todas las posibles áreas concernientes, tales como psiquiatría, con subespecialidad en adicciones, sociología, psicología, criminología, ley, jurisprudencia, educación, farmacología, toxicología y muchas áreas más de la medicina basada en la evidencia. Igualmente, es nuestra meta consultar con expertos en esas mismas áreas y ciencias en las diversas jurisdicciones que han implementado medidas similares, a fin de evaluar sus experiencias en cuanto a la disminución o aumento de las conductas criminales relacionadas
y en cuanto a los diversos efectos y consecuencias en el uso de la marihuana, una vez fueron establecidas las medidas de ley similares a las que el proyecto del honorable senador Pereira pretende implementar en Puerto Rico. Quiero decir aquí como un paréntesis que antenoche estaba yo reunido con el productor del desfile puertorriqueño en Nueva York, Carlos Velázquez, que es nuestro amigo personal, y le pregunté, Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia en Nueva York sobre este asunto? ¿Qué ha resultado en la criminalidad? ¿Cómo ha disminuido el trasiego de drogas? ¿Qué tú sabes de eso? Y hubiera querido grabarlo cuando me contestó, fíjate Eduardo, que yo realmente no sé cuál ha sido el resultado. Lo que sí te puedo decir es que nosotros perdimos varias generaciones de puertorriqueños que por poseer pequeñas cantidades de marihuana fueron ingresados en prisión. Perdimos varias de nuestras generaciones de nuestros más valiosos puertorriqueños en el pasado. Eso sí te lo puedo confirmar, me dijo Carlos, eso sí te lo puedo firmar. Antes de presentar la medida ante la Junta de Directores, la misma fue discutida con ambos legisladores, quienes desde luego lo encontraron prudente y razonable, ya que permitirá sin duda alguna producir una serie de enmiendas que aportarán en forma considerable hacia la solución de un problema que está latente día a día en la sociedad en que vivimos. Estamos hoy reiterando nuevamente la propuesta de nuestra institución con el fin de que en forma oficial se nos concedan los referidos 90 días a partir del 11 de septiembre de 2013, con el fin de realizar los estudios multidisciplinarios arriba expuestos. Respetuosamente, doctor Eduardo Ibarra, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Muchas gracias, doctor. Antes de comenzar las preguntas, si alguna, tengo que permitir que el expediente refleje que el senador Martín Vargas, sé que te había visto entrar, se unió a los trabajos. Ahora, pues senador, si usted, vamos a empezar por usted, si usted tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Muchas gracias al deponente, el doctor. Creo que no tengo pregunta porque la ponencia por sí sola solicita 90 días para hacer un estudio y poder hacer unas recomendaciones a la comisión y esperar a que ustedes, pues, la comisión que ha nombrado el Colegio de Cirujanos de Puerto Rico, pues pueda tener los datos, ¿verdad?, para poderlo compartir con la comisión y entonces allí pues pudiera haber alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Sejalmer, ¿usted tiene alguna pregunta? Ah, claro, ¿cómo no? ¿Usted tiene alguna pregunta, senador Nieves? Doctor Ibarra, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Para tener claro, la posición del Colegio de Médicos hoy es que el periodo de 90 días que han pedido es para eventualmente poder asumir una posición sobre el proyecto. Obviamente el Colegio Médico está totalmente de acuerdo a que este es un asunto sobre el que hay que tomar una decisión inminentemente. No se le puede estar dando la espalda a un asunto que le está quitando la vida a nuestros jóvenes en particularmente y que le está quitando la libertad a muchos de los ciudadanos de Puerto Rico. No obstante, algunos pormenores y particularidades nos parece a nosotros que debemos de incluirlos en el proyecto y para ello se requiere, por ejemplo, visitar, sea en forma virtual o sea personalmente, las jurisdicciones donde se han implementado estos proyectos, consultar con los expertos en la materia en diferentes áreas, en diferentes materias y en diferentes áreas, tanto de Puerto Rico como Estados Unidos, Holanda, Uruguay, etcétera. Y entonces traer unas enmiendas realmente altamente educadas y porque pretendemos nosotros que el proyecto que salga de Puerto Rico sea un ejemplo para el mundo entero como proyecto sobre la forma en que se debe de resolver esta problemática que es común al género humano. Así que nos parece que estamos en la posición de presentar un proyecto o unas enmiendas al proyecto para hacer de este proyecto un proyecto ejemplar para la humanidad. Muchas gracias. Gracias.
Se une a los trabajos la senadora Santiago. Buenos días, senadora, ¿cómo está? ¿Usted tiene alguna pregunta o observaciones? Solamente darle la bienvenida nuevamente al doctor Ibarra. Gracias por su comparecencia. Yo creo que estaríamos en posición, más allá del enfoque general en términos de salud pública, el enfoque salubrista que requiere la medida, estaremos en posición de esperar sus recomendaciones de enmiendas al proyecto del senador Pereira, agradeciéndole siempre la disposición del Colegio de Médicos y Cirujanos y a su persona de comparecer a estas vistas públicas. Muchas gracias, doctor Ibarra. Muchas gracias, José. Senador Seyhammer. Muy buenos días, doctor, y a todos los que nos acompañan ¿Qué tal? en la mañana de hoy. Dentro de su ponencia, realmente coincido en el sentido de cómo es que se debe tratar este tema. Obviamente, esta es la forma en que yo hubiera atendido, y que no tome esto como una crítica al licenciado Pereira, que le reconozco todo un trasfondo profesional de primera línea que ha tenido que atender estos asuntos, pero el tema me parece que ameritaba una resolución del Senado, que no fuera un proyecto de ley, de manera que uno pudiera tener el insumo completo, el ámbito total de todas las vertientes, de todos los sectores. Y precisamente eso es lo que usted recomienda en su ponencia, que se crea una comisión y en 90 días, haciendo toda una investigación, unas consultas a diferentes sectores, estarían prestos a someter una recomendación ante esta honorable comisión. ¿Eso es cierto? Eso es correcto. De hecho, yo ya he hablado con algunos sectores y todos ellos, 100%, expertos en criminología, expertos en leyes, psicólogos, psiquiatras, expertos de todo tipo, dicen con mucho gusto vamos a colaborar. De hecho, hemos hecho llamadas a autoridades en los Estados Unidos y en Holanda y en Uruguay para que nos hablen de sus experiencias, y queremos estudiar obviamente los proyectos que se han hecho en esas jurisdicciones y queremos ver cómo han funcionado, cuáles son los pros y los contras. La marihuana, como usted sabe, honorable senador, no es una sustancia simple como la gente piensa, que tiene una sustancia activa que se llama tetrahidrocannabinol, sino que es un elemento, una planta que contiene más de 400 sustancias en sí, o quizás más que esas. O sea que hay que analizar el uso de estas sustancias desde muchos puntos de vista, qué efectos le causan al organismo. Hay un concepto que se llama farmacodinamia y otro que se llama farmacoquinética. La farmacodinamia es lo que una sustancia le produce al cuerpo, y la farmacoquinética es lo que el cuerpo le produce a la sustancia, cómo dispone de ella. Todo esto hay que analizarlo profundamente para entonces traer unas enmiendas inteligentes y razonables en concordancia con la problemática social, no solo la farmacodinamia y la farmacoquinética, sino la problemática social que implica el uso de estas sustancias. Y creo que con la experiencia del género humano y con lo que nosotros podemos aportar y con los recursos tanto económicos como humanos que tiene el colegio, podemos realmente ser un ente de enorme colaboración para esta asamblea, para este Senado. Todo eso que usted ha mencionado, algo que no entiendo mucho, que es extremadamente técnico y con todas estas composiciones químicas, lo prudente, pregunto, sería esperar a que ustedes hagan una recomendación antes de atender esta medida aquí en el Senado de Puerto Rico. Nosotros entendemos, y yo hablé esto con el honorable senador Pereira, que las vistas obviamente pueden continuar para que se conozca el insumo de las diferentes organizaciones, las cuales aprovecho este medio para invitarlas a participar con el Colegio Médico. Pero desde luego sí es prudente y razonable que se espere a que el Colegio Médico lleve a cabo su estudio, ya que nosotros tenemos
como dije anteriormente, la capacidad económica y la capacidad humana para llevar a cabo un estudio, no solamente en Puerto Rico, sino en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos e incluso en Holanda, en Portugal, en Uruguay, en los demás países del mundo donde se ha llevado a cabo medidas similares. Y entonces poderle traer un resumen y unas propuestas de enmiendas obviamente razonables e inteligentes a este honorable cuerpo. Sí. En cuestión a los argumentos, tanto como usted expresa y manifiesta en su ponencia, como en la introducción a la vista de hoy, que la posesión simple es una pena desproporcional. Mi parecer, y quisiera su interpretación, que tanto la regla de procedimiento criminal, la 247.1, como el artículo que se pretende enmendar, el 404, lo que realmente en su origen fomentan la rehabilitación y el tratamiento de los acusados como problemas de drogadicción. Y es que la regla 247 lo que establece es un procedimiento especial de desvío para la concesión de libertad a prueba destinada a la rehabilitación y el tratamiento de personas. O sea, que esta persona que voluntariamente o que ante el Estado acepta su condición, no ingresa de inmediato ni se le impone las multas, sino va a unos programas de desvío. Uno de los programas que conocemos que ha sido extremadamente efectivo es Drug Court. Por otro lado tenemos los hogares CREA y me parece que la intención clara, el objetivo, la finalidad, el espíritu es la rehabilitación, es atender esto desde un aspecto salubrista. Cuando ocurre la reincidencia es que se impone, que se convierte en punitivo. Mi pregunta es si esa es su interpretación, y como una segunda pregunta es si este asunto se va a permitir hasta una onza. Los programas de rehabilitación dejarán de ser efectivos, dejarán de ser inclusive pertinentes. Lo que se espera en realidad es que el individuo de ninguna forma en alguno de las etapas de los procesos ingrese a prisión y vamos a suponer que sea un usuario repetitivo y que se le ha encontrado por tercera vez con más de una onza o hasta una onza de marihuana, se le ingrese a prisión, ya que, como dijimos en la ponencia, las prisiones no son particularmente sitios de rehabilitación, desafortunadamente. Y no solamente eso, es nuestra experiencia como médicos, ver pacientes. Yo ahora mismo acabo de operar a una paciente que tiene ¿verdad?, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y me estaba diciendo que lo adquirió en prisión, pero entre los varones es particularmente frecuente que sean contagiados con síndromes que son sumamente peligrosos para la existencia, condiciones como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o como la hepatitis C, de tal suerte que estas personas salen con una sentencia de muerte prácticamente de la prisión. Amén. Obviamente hoy en día pueden tratarse y vivir durante muchos años, pero desafortunadamente van a tener que tener tratamiento el resto de sus vidas y van a ser portadores de enfermedades. Todo esto es totalmente innecesario si se evita que entren a prisión. Si hubiese un sistema realmente de desvío que fuese efectivo, donde los pacientes, donde estos usuarios pudiesen ser reintegrados a la sociedad, pues sería la solución ideal. Lo que pretende el proyecto del senador Pereira, sin duda, es evitar este castigo desproporcional e inusitado, ¿verdad?, de que la persona vaya a prisión inmediatamente. Y como dijo el señor Carlos Velázquez cuando me referí a él y me dijo, hemos perdido generaciones de puertorriqueños en Nueva York debido a este tipo de leyes. Así que nosotros lo que queremos es estudiar
muy puntualmente cada punto, cuánto debe ser la multa, cómo debe ser, qué ha pasado en estas jurisdicciones, ha aumentado la drogadicción, algo que preocupa mucho a nuestros psiquiatras, particularmente a los psiquiatras de niños, es la teórica proliferación de la sustancia o de la planta entre los menores de 21 años y el daño potencialmente sin curación que tiene en ciertas áreas del cerebro cuando el cerebro está en crecimiento. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, que se debe tener hasta los 21 años, porque de 21 años en adelante ya supuestamente somos mayores de edad. Sin embargo, el desarrollo del cerebro no termina el día que le hacen a uno el bizcocho de los 21 años. El desarrollo del cerebro continúa hasta cerca de los 25 años de edad. Así que todas estas consideraciones, ¿verdad?, que probablemente ustedes como no especialistas en la medicina no están conscientes de ellas, nosotros queremos traerlas en un proyecto ampliado donde les digamos, creemos que estas sean las modificaciones que se deben de hacer al mismo. Una última pregunta, y ya que a mí no se me va a desarrollar el cerebro más, dentro del marco de... Ya tiene más de 25 ya años. Lo cumplí. Recién cumplí. Sí, para poder cualificar como senador. Ok. Dentro del marco de ignorancia, le pregunto, y en su carácter científico, no por la experiencia, se legaliza hasta una onza de marihuana. Una persona que consuma dentro de ese marco permisible por ley, está capacitado para manejar, sus destrezas no se ven afectadas, mantiene la capacidad para laborar dentro de su función, en su trabajo. No se ve afectado absolutamente en nada. No, probablemente se ven limitadas, de acuerdo con la dosis, se ven limitadas sus capacidades para realizar ciertas labores, tanto intelectuales como manuales, que requieran destreza. Lo que nosotros decíamos y exponíamos los otros días, y le quiero exponer a usted, es que las sustancias y los medicamentos, hay ciertos criterios muy rigurosos para juzgarlas, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, y esta es la comparación obligatoria, el alcohol versus la marihuana, ¿verdad? O otras sustancias versus la marihuana. Cuando se habla de cuál es el efecto de estas sustancias, se habla de un concepto que se llama la razón tóxico-terapéutica de la sustancia. Esta razón tóxica terapéutica, que es una ecuación en sí, ¿verdad?, que es la razón de cuántas veces la dosis terapéutica causa el efecto tóxico. Vamos a ver, si una sustancia se le da 2 veces el efecto terapéutico y es tóxica con el doble del efecto terapéutico, pues es una sustancia muy delicada y es bastante peligrosa. En el caso de algunos anestésicos, la dosis terapéutica, que se llama un MAC, es la dosis que se requiere para anestesiar al paciente. 2 veces la dosis terapéutica causa daño cerebral irreversible, o 3 veces la dosis terapéutica. De tal suerte que este concepto de razón tóxico-terapéutica o toxic therapeutic ratio es la forma de juzgar una sustancia. Fíjese usted que hay sustancias como la morfina, que están muy desacreditadas en la sociedad, que su índice tóxico terapéutico es de miles de veces la dosis terapéutica es tóxica. Igual pasa con la marihuana. La dosis tóxica, la razón tóxico-terapéutica es elevadísima desde el punto de vista de la farmacodinámica de la sustancia. Por lo tanto, el elemento, el tetrahidrocannabilol, es mucho más seguro que el alcohol desde el punto de vista del razonamiento de índice tóxico-terapéutico. Estos razonamientos de carácter farmacológico son los que nosotros queremos traer, obviamente traducidos tal vez al lenguaje más entendible o menos complejo, al honorable Senado, para que se incluyan dentro de la medida y obviamente hagamos de esta una medida histórica y, como dije, ejemplar para el mundo entero. Gracias. Senadora Santiago, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Cómo no? Muchas
gracias. Muy buenos ¿Qué días. tal? Buenos Buenos días. días a todos los presentes. Más que preguntas, doctor, tengo algunas peticiones para el trabajo que estará haciendo su institución. Yo creo que este debate ha contribuido a generar aún más confusión sobre ciertos términos que algunos sectores utilizan indistintamente. Y yo quisiera que el esfuerzo que va a hacer el colegio incluyera un deslinde claro de estos conceptos. Una cosa son los usos médicos que se le puede dar a la marihuana o a cualquier otra sustancia. Una cosa muy distinta es la medicalización de sustancias en el sentido en que nos referimos, por ejemplo, a la buprenorfina o a la administración médica de heroína. Una cosa muy distinta es la legalización, que es la disponibilidad en el comercio, y otra es la despenalización de ciertas sustancias. Eso es lo primero que le pediría que considerara. En cuanto a algunos de los señalamientos que hizo el senador Seilhammer, creo que es importante, si se fueran a considerar penas más livianas o mecanismos de desvío, la realidad actual de los tribunales y de los drug courts, en que se están refiriendo a programas de detox y de rehabilitación a personas que no tienen una dependencia física, personas que son usuarios, no son drogodependientes, y el programa de desvío, bien intencionado, pero termina siendo una inversión cuantiosa del Estado en una persona que no tiene un problema médico, es un usuario casual. Y la ocupación de esos espacios entonces impide el que quien realmente lo necesite tenga acceso a ello. Y creo que en la propuesta que ustedes preparen se debe considerar que no se abuse de los sistemas de desvío como actualmente puede ser el caso en ciertas jurisdicciones. Y finalmente yo creo que uno de los grandes problemas que puede tener la despenalización, yo creo que hay un consenso en el país de que las medidas son extremas, de que enviar a alguien a la cárcel por los periodos que dispone la ley no contribuye a su rehabilitación, como usted ha señalado, y puede resultar en consecuencias muy adversas. Pero la despenalización nos presentaría un disloque operacional y jurídico, porque si despenalizamos la tenencia o alguna modalidad de la tenencia, en algún lugar se tiene que adquirir. Esa es la problemática, claro. De alguna forma, alguien tiene que comerciarlo. Entonces, pues, yo creo que ese disloque es el elemento más grave, porque parecería entonces que una acción legislativa dirigida a la despenalización sería prácticamente dar el aval al cultivo trasiego, y no es eso lo que se persigue. Así que toda esta larga introducción es para pedirle que esos sean elementos que se incluyan Claro. en el análisis que haga el colegio. Así lo haremos. Muchas gracias, honorable senador. Muchas gracias, señor El presidente. senador Ríos integra los trabajos de la ¿Qué tal, comisión. honorable Carmelo Ríos? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Un placer verle una vez más. El senador Nadal Powers también. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo creo que yo me uno, más que preguntas, que nos ilustre dentro del estudio que va a hacer, pues yo creo que este es el primer estudio que se haría dentro del colegio que usted dirige, referente a este uso. Recientemente, hace menos de un mes, un doctor que lleva 20 años de trayectoria analizando esto, hizo un estudio muy parecido, que es Sanjay Gupta en CNN. Eso es correcto. Referente a la marihuana, interesante, sin tomar un lugar, sino que explicando el uso médico, la despenalización y dándole una cara diferente. Yo creo, como con muchos de los compañeros, que su estudio nos va a arrojar en el término salubrista qué realmente está pasando, cuáles son las necesidades. Como abogado, tengo que decirle que tengo mis serias reservas en la despenalización y la discriminación, y creo que la pena no se ajusta a lo que es el delito. En eso yo creo que podemos tener consenso. El hecho es si entonces el remedio que buscamos es uno que nos va a crear otros problemas, pero esa no es la pregunta que le quiero hacer, solamente es la sugerencia de cuánto tiempo usted se va a tardar en nombrar esta comisión. Nosotros le pedimos al honorable senador 90 días a partir del pasado 11 de septiembre, que fue el día que nosotros los tuvimos en el colegio a ellos. 90 días calendario, o sea, serían septiembre, octubre, noviembre, a diciembre, el 11. En 90 días usted tendría ya un resultado del estudio. Exactamente, en 90 días el Colegio Médico le presentaría a este honorable cuerpo las enmiendas que nosotros consideramos pertinentes, teniendo en consideración, por ejemplo, las sugerencias que nos hizo la honorable senadora Santiago,
y otras muchas que obviamente están en el tintero y que son hijas de los estudios formales, tanto químicos como científicos de estas sustancias. Y eso es lo que quería, porque me interesa saber el asunto químico, salubrista, porque la realidad de Colorado no es la misma que de Puerto Rico. Absolutamente. Ni en California, ni mucho menos en Holanda, ni en Uruguay. Por eso es que nosotros queremos hacer acercamientos a estas jurisdicciones y estamos inclusive invitando a las personas a cargo de ellas, o oyendo nosotros en el último de los casos, para hacer realmente un análisis profundo y luego traerlo a la realidad puertorriqueña y ver cómo podríamos aplicarlo aquí en los mejores aspectos y en las mejores visiones. Y la pregunta, ¿usted va a hacer grupos control o va a hacer un estudio más bien de recursos ya existentes, o van a tener una población que van a entrevistar? Nosotros estamos citando a los expertos en la materia en todas las áreas concernientes, como yo dije, tanto psicólogos como psiquiatras especializados en adicción, como farmacólogos especializados en esto, como de todo tipo de farmacéuticos, toxicólogos, obviamente sociólogos, personas que conocen de leyes como su señoría, personas que son expertas en el ámbito de lo legal en las diferentes jurisdicciones, obviamente personas expertas en el área de la criminología, en el trasiego de las drogas. Vamos a tratar de traer un gran foro y dar un ejemplo de razonabilidad y civismo para traerle a esta honorable comisión unos resultados que sean realmente dentro de los parámetros que nosotros esperamos como justos y razonables, teniendo en consideración que este es un problema en la sociedad al cual no se le puede dar la espalda, está ahí y la gente está muriendo día a día. Y si bien la sustancia le causa daño al cerebro, sobre todo a los jóvenes, como dijimos, y a los niños en crecimiento, por otra parte también le causa la muerte a muchos seres humanos el trasiego de las sustancias, y hay que ver de qué forma podemos plasmar en un documento justo y razonable todas estas inquietudes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Senador Pavos. Muchísimas gracias, ¿Qué tal, Rosa? senador Pereira, y gracias al ¿Cómo doctor está? ¿Qué tal? por su comparecencia en la mañana de hoy. Un placer tenerle nuevamente Gracias. aquí en el Senado de Puerto Rico. Yo simplemente tengo pues unos breves comentarios. Yo pues he decidido incorporarme a estas vistas públicas y al tema, ¿no?, a la discusión pública del tema, porque creo que es uno que tenemos que discutir con la mayor seriedad como sociedad. Lamentablemente, la discusión del asunto de la despenalización de la marihuana o de otras sustancias se presta para la caricaturización y para la mofa, y yo creo que como sociedad tenemos que madurar y discutir esto con la mayor seriedad y determinar si es sabio o no seguir haciendo lo que hemos estado haciendo por los últimos 40 años sin resultados positivos. El trasiego sigue peor que nunca, el acceso a la droga sigue peor que nunca, incluso el acceso de menores de edad a las drogas sigue peor que nunca, el crimen relacionado a la droga solo empeora, y yo creo que ha llegado el momento de plantearnos si debemos seguir con el mismo modelo, nuestro ordenamiento, o si debemos buscar otras opciones, sobre todo mirar lo que se ha hecho en otros lugares, como han estado discutiendo aquí hoy en la mayor parte de los países de Europa occidental, Uruguay, México, estados de los Estados Unidos, Canadá, que han tenido enfoques distintos todos unos de otros, pero muchas veces con resultados más positivos que los que hemos obtenido en Puerto Rico con esta pues, penalización desproporcional de ciertos delitos, ¿no? Y yo creo que debemos preguntarnos en estas discusiones si nuestro Estado de Derecho vigente pues guarda alguna racionalidad, si es capaz de proveer algún resultado positivo, si de verdad creemos que es razonable que un joven, que puede ser un hijo nuestro, puede ser un nieto,
vaya a la cárcel por 3 años por poseer un cigarrillo de marihuana. Y esto no se trata de promover el uso de ninguna droga, porque reconocemos que hace daño. Y al igual que el alcohol, pues el que bebe todos los días desde por la mañana, pues es incapaz de trabajar, pues claro que fuma marihuana todos los días, pues a lo mejor tiene algunos problemas, ¿no? Y se trata de, pues sí, de establecer unas restricciones al acceso a la marihuana y a cualquier droga que queramos discutir en el día de hoy, pero de una manera racional, de una manera en que podamos probar alguna efectividad. Y yo creo que para eso estamos aquí en la mañana de hoy, para enfrentar el problema de manera realista y buscar soluciones, porque la meta es precisamente que los menores de edad no puedan acceder a la droga con la facilidad con la que la pueden acceder hoy, porque en el punto de droga no le piden identificación a nadie, le preguntan la edad a nadie, ¿no? Y pues que logremos, mejor dicho, detener todo este trasiego y esta ola de violencia también relacionada al consumo de drogas, y ni hablar y ni siquiera mencionado, fíjese, los costos para el Estado de este problema. ¿Cuánto cuesta un procedimiento judicial mantener a una persona en la cárcel por algo que en realidad no provocó daño a más nadie, ¿no? Así que pues ese es mi comentario, no sé si usted tiene alguna reacción al mismo. De hecho, la caricaturización de que usted hace mención, es algo que existe en el mundo de las sustancias. Es muy curioso cómo la sociedad, por ejemplo, ha penalizado a unas sustancias. Todo esto es absoluta y totalmente irrazonable, pero parece que es una tendencia de la sociedad en que vivimos a penalizar objetos o penalizar sustancias. Y voy a dar un ejemplo que está fuera del ámbito de lo que estamos discutiendo, pero que me llamó mucho la atención. Aquí en una ocasión hubo unas personas que hurtaron la reválida de médicos de Puerto Rico y la vendieron, ¿verdad? Y entonces vinieron otras personas y dijeron, pues vamos a eliminar la reválida. Y yo dije, pero perdóneme, la reválida no cometió ningún delito, ¿de qué está usted hablando? Pues no, se eliminó la reválida, fue eliminada, absurda y totalmente, y hay que reinstituirla. Pero vamos ahora a las sustancias. Imagínese usted que una de las sustancias más maravillosas, y lo digo para récord, que hay en la naturaleza, ¿verdad?, se llama la morfina. Para los que sean creyentes en Dios y en la creación divina, la morfina fue puesta por Dios en la naturaleza para cuidar el dolor, para aliviar el dolor. Y esa sustancia ha estado desde hace millones de años ahí en natura y ha aliviado el dolor. Y la gente, hay una cuestión que se llama morfinofobia. Le tienen terror a la mera expresión de la palabra morfina. No obstante, hay otras sustancias igualmente poderosas, como por ejemplo, vamos a decir, la cocaína. La cocaína como anestésico local es uno de los anestésicos más maravillosos que se conocen, y de hecho nosotros lo usamos en salas de operaciones para operaciones de otorrinolaringología, ya que es un anestésico que es vasoconstrictor. Y tiene otros efectos cardiovasculares que son benignos al ser humano. Todo esto, toda esta criminalización de cosas y de sustancias es totalmente irracional. Yo lo he expuesto en diferentes foros, una paciente que tenía a su madre muy grave. Y me la trajo a que yo le pusiera un artefacto que se llaman bombas de infusión. Yo hago unas operaciones, implanto en el cordón espinal unas bombas que se llaman bombas de infusión que producen morfina para aliviar el dolor a pacientes con cáncer terminal. Y hay una sustancia que un gran científico de nombre Paul Jensen sintetizó a partir de la morfina, que es una sustancia que se llama fentanil, que es 100 veces más poderoso que la morfina, y otra que se llama sufentanil, que es 1000 veces más poderoso que la morfina. Estos fentaniles son morfina solamente con un átomo, por decirlo de alguna forma, virado
en lo que se llama una imagen de espejo químico. Esta paciente vino y me trajo a su madre con dolor de cáncer terminal y yo le dije que le iba a poner una bomba y que la bomba tenía morfina. Y la hija de la paciente me dijo, doctor, no, por favor no, morfina a mi madre bajo ninguna circunstancia. Le dije yo, pero su madre está sufriendo. Dijo, la familia, los hijos se reunieron, preferimos que nuestra madre sufra dolor a que muera con esa droga espantosa en su cuerpo. Fíjese el grado de prejuicio. Y entonces le dije yo, pues no hay problema. Yo no le voy a poner morfina, le voy a poner fentanil, que es 100 veces más poderoso, y que es morfina modificada. ¿Sabes lo que me dijo? Ah, bueno, si es fentanil, no hay problema. En otras palabras, el odio y la animadversión era no al ente químico, sino al nombre de morfina, morfinofobia. Obviamente no podemos nosotros como entes educados y científicos permitir que la sociedad se vea perjudicada por ese tipo de conceptos. Y tenemos que traer, como usted muy bien señaló, la razonabilidad en el juicio de todo esto que hagamos para que no haya criterios, ¿verdad?, que no sean realmente razonables en la toma de decisiones legales respecto a las personas que usan estas sustancias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Son todos mis comentarios, presidente. Muy bien, gracias, senador. La senadora Isamar Peña se ha unido a los trabajos. Senador, buenos días, senador. ¿Comentario, pregunta o algo? Muchísimas gracias. Buenos días. No, por el momento no tenemos comentarios. ¿Qué tal? Muchas gracias, senador. Gracias. Doctor, ¿usted no tendrá algo encima para este catajo que me está...? Oiga, déjeme hacer una pregunta. Yo quisiera preguntarle si nosotros podemos pedirle un poquito más o sea, un poquito menos tiempo de 90 días, porque el problema para nosotros es que dentro de 90 días no vamos a estar en sesión, vamos a estar bien cerca de Navidades, va a ser una dificultad logística extraordinaria, pero obviamente tenemos mucho interés en escuchar, ¿verdad?, los resultados de la conferencia que usted propone. ¿Cuál sería el término, señor senador? Bueno, si lo puede hacer en 60 días, pues yo creo que podemos trabajar. Muy bien. Yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para que así sea. Tiene mi palabra, ¿ok? Entonces, en torno al 517, en verdad, entendiendo que, y muy de acuerdo, que hace falta el tipo de conferencia que se propone, pero no hay ninguna duda en mi mente que el colegio entiende que el esquema presente de manejar los datos que atiende una onza de 21 años está fuera de proporción a lo que en verdad parece ser justo. La penalidad. Estamos de acuerdo. Entonces, y finalmente yo creo que debemos, y esto ya no es un comentario acerca de la posición suya o del colegio, pero me parece que nosotros debemos pedirle al gobernador o al secretario de Justicia que sencillamente no instituya ningún caso en contra de una persona que está situada como contempla el proyecto. ¿Qué te parece eso? Atemperarlo a la directriz federal. Exacto, atemperarlo a la directriz federal. Pues muy bien, eso lo consideraremos después entonces en una reunión ejecutiva. Por el momento, muchas gracias por su comparecencia y gracias por su gentil oferta. Vamos a contar con eso, ¿ok? Muy bien. Si necesita algunos recursos desde el Senado, por favor déjenos saber. Así lo haremos, honorable senador. Muchas gracias a todos los senadores y senadoras. Muy amable. Gracias a usted, doctor.